queridos amigos radicales del departamento Río Primero. Hoy presté atención a los oradores que precedieron. Y si ustedes también prestaron la atención en el contenido de sus manifestaciones, palabras, todos ratificaron la posibilidad de la identidad partidaria. Es decir, se remontan a los principios y al origen mismo del radicalismo. Allá cuando se divide la Unión Cívica, es decir, la que se conforma como Unión Cívica Nacional y la que nosotros conformamos a partir de 1891 como Unión Cívica Radical. Y han pasado más de una centuria, 121 años. Y alguna vez cometimos errores. Y cuando se nos aflojó el esfínter, estuvimos al borde de querer hacer una alianza con los que no pensábamos iguales, con los que no sentían diferentes y con los que finalmente habían siempre torcido su rumbo para estar un día en un lado o en el otro. Y recuerdo que estuvimos al borde de que esto se cometiera. Y me tocó a mí hacer uso de la palabra. Se celebraban los primeros 25 años de la democracia recuperada. Y mi manifestación primera fue que no podíamos salir del cauce histórico de la Unión Cívica Radical para sumarnos con alguien que eran peronistas, antiperonistas, kirchneristas o habían vuelto de nuevo a ser opositores. Es decir, teníamos que recoger lo que nos habían dejado aquellos próceres de la vieja historia para seguir entonces el mismo camino que trazaron. ¿Cuántas veces, cuántos avatares pasó esta Unión Cívica Radical? Son más los años que estuvimos en el llano que los que pudimos beber o tomar las mieles del gobierno. Y pasaron las generaciones y se entregaron la posta uno a otro, pero seguimos entonces en la misma tesitura en la Unión Cívica Radical. Y esos errores que cometimos en algunas circunstancias llevó al partido a integrar una fórmula presidencial con el que había sido el ministro de Economía de Kirchner, el doctor Labaña, de gran prestigio, de gran valor como profesional, pero podía ser Labaña candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, un desvío inadmisible. Soy amigo de él, me premia con su amistad y sé que valoro toda la capacidad que tiene, pero estamos en vereda diferente. Yo, de muy chico, abracé el ideario del radicalismo y ya con tantos años cumplidos va a ser difícil que se me afloje el esfínter y cambie para ser peronista o pro-peronista la vida de una cívica radical. Y esta identidad que plantean sobre todo los hombres jóvenes, no hay quien pueda venir al seno de la Unión Cívica Radical a decirle que es más fácil que podamos sumar voluntades con otros partidos que seguir en la huella vieja de la Unión Cívica Radical. No se animaría nadie a plantearlo en esta asamblea o en estas reuniones de cada uno de los departamentos que estamos, por lo menos que me invitan para recorrerlo. Y cuando hace referencia el Ronnie con relación a la recuperación del departamento Río Primero, también hay que hacer un poco de historia, o hay que traerlo al recuerdo, ya no de los viejos dirigentes de mi tiempo, de los que juntamente recorrimos un pueblo, el otro, parajes, ciudades, sino de quienes son jóvenes y tal vez no conozcan todavía, o no recuerden. Este departamento Río Primero, juntamente con Totoral, eran los que impedían que el peronismo pudiera alzarse con la victoria de todos los departamentos de la provincia de Córdoba. Nadie lo había logrado, ni Perón
porque en aquellos tiempos perdí el departamento Río Segundo y Tercero arriba, y nunca se pudo el gusto, Perón, de haber dicho yo arrasé en la provincia de Córdoba. Por primera vez fue nosotros, el radicalismo, en 1991. Ganamos todos los departamentos y todas las seccionales. Y saben ustedes que en esta última elección le dimos el gusto por primera vez al peronismo. Perdimos Río Primero, perdimos Totoral, y de la Sota puede decir que él pasó con la barredora por todos los departamentos de la provincia de Córdoba. Y cuando hacía referencia al intendente Bordiatino, de que agradecía la presencia de todos ustedes en esta reunión, en esta comida radical, yo me permitiría decirle a Bordiatino, no esperemos que pase un año para hacer otras comidas radicales. Vayamos a uno y otro pueblo del departamento, levantemos el ánimo, el calor, las ganas, para podernos parar de nuevo y decirles en el 2013, ya empezó el tiempo nuevo del departamento, ganamos nosotros otra vez en la Unión Cívica Radical. Este es el planteo básico que tenemos que hacer. Y me encontré con algunas jovencitas de aquel tiempo del 83. Nos mirábamos y nos reconocimos. Yo viejo, ya muy viejo, pero ellas todavía manteniendo como una flor, su perfume, su calidad, su color. Yo lo he perdido ya. Y cuando han pasado tantos años y uno ha visto el éxito, la derrota y a veces hasta las lágrimas de los radicales de este partido, he tenido últimamente una reflexión absoluta, definitiva. No se puede ocupar más la tribuna del radicalismo, los radicales, simplemente para hacer la oposición. Nosotros tenemos la obligación, no solamente de plantear las diferencias, sino hacer las propuestas válidas de los que nosotros querríamos hacer en reemplazo de los errores o de las incoherencias que ocurren en el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Córdoba. Hay que recordarle al peronismo que el 82% no lo crearon los peronistas, lo creó la Unión Cívica Radical, y no faltó un lenguaraz que alguna vez fue presidente de la Caja de Jubilaciones, que dijo que no se ponga el moño en que no, porque esto venía de antes. Sí, venía de antes, pero a ninguno se le animó y no tuvo lo que hacía falta poner sobre la mesa para poner el 82% de los jubilados de la provincia de Córdoba. Es cierto todo esto. Y cuando veo un gobierno como el de Schiaretti, un gobierno como el de Schiaretti, que no sabía cómo reducir el PAICOR, cómo hacía para reducir la posibilidad de esto, mejoró la calidad, las condiciones de vida de tantos niños de la provincia de Córdoba. Y un día le puso el tope y dijo que aquellos que ganaran 2.400 pesos, sus hijos no podían comer en el PAICOR. Y yo pensé que no era tan grave lo que él decía, sino que era la expresión de un burro. Y un burro no entendía que la discriminación no era para el padre, la discriminación era para el niño, que no tiene por qué saber cuánto gana su padre y no le permiten más que él coma junto con los otros niños en el comedor del PAICOR. Son los mismos que evitaron que no dan más el guardapolvo blanco, son los que no le entregan más los zapatos, son los que no le dan a los que sufren de los oídos, que no le dan los audífonos, los que no ven los anteojos. Todo esto fueron las conquistas que hizo la Unión Cívica Radical. Y a veces por esta desmemoria que tenemos los radicales no somos capaces de repetirla frente cuando estamos con un peronista. En el bar, en la cancha de bocha y en el trabajo. No solamente para repetir que el PAICOR tuvo origen radical, sino para decirle que el sello, la impronta que le pusimos aquel entonces de radical y de rojo y blanco, la han borrado esto los peronistas, porque creen que la dádiva, el subsidio, es mejor que llegar al
padre al hijo en cada comedor sin preguntarle cuál es el color de la camiseta que viste, sino que es un niño al que el Estado tiene la obligación de solventar para que realmente crezca con las mejores condiciones de la vida. Vienen tiempos nuevos, muchachos jóvenes, son ustedes los que tienen ahora la responsabilidad de fijar las nuevas definiciones. ¿Qué seríamos capaces de hacer? Tantas veces ocupaba yo la tribuna con Raúl Alfonsín, cuando era el candidato a presidente y yo gobernador. Tantas veces las ocupábamos. Y recuerdo que la preocupación más importante de Raúl no era preguntarse si podía hacer una ruta más, una ruta menos, sino que tenía dos visiones que lo carcomían, que lo tenían siempre obsesionado. La primera era cómo juzgamos a los militares. Y esto que creen que los derechos humanos empezaron con ellos y con la persecución, porque hay hombres que están todavía presos y los sumarios no se han podido hacer o no han podido ser juzgados. En aquel tiempo, Raúl Alfonsín, el único en la historia del mundo, sentó a las juntas militares frente a los tribunales del país, los procesó y los condenó con todos los derechos de defensa que tenían. Y tenía entonces la obsesión de que esos derechos humanos había que recuperarlos en su integridad totalmente. Y me decía, nosotros no podemos venir con la policía a impedir un acto para que digan y piensen lo que piensen y digan lo que quieran, me decía. Y yo había aprendido esta consigna. Y cuando hacíamos nosotros, o los peronistas o los opositores hacían actos frente a la Casa de Gobierno, mi madre, viejita ya, sorda un poco, gritaban frente a la casa o al despacho del gobernador. Y mi madre le preguntaba a mi esposa, ¿qué dicen? Y mi esposa le contestaba, lo están aplaudiendo al Pocho, decía. Y me reputeaban todos los que estaban frente al despacho. La vieja se murió y se fue contenta. Aunque me insultara, ella sabía que yo estaba en lo mismo de siempre. Y ahora, cuando las canas son más que los pelos negros, cuando seguramente te duelen la rodilla y la columna, no puedes dejar de ser el mismo. Y yo me miro muchas veces en algún espejo y se veo que no veo aquel rostro joven, aquel tipo de los anteojos gruesos, pero vuelvo la cabeza atrás, la mirada, repaso los años de mi vida y me siento como un cura laico. Yo di misa todos los días en el altar de la política. Y si alguno me preguntara qué pensás de aquí en adelante, que no me dejen de invitar en las tribunas de este partido, porque si Jesús o Dios quiere que yo me vaya, que sea cuando él hable a los radicales en medio de una tribuna. Gracias, gracias.